El fantasma encadenado. En muchas casas las personas aseguran haber escuchado unas cadenas que se arrastran. Incluso cuando se piensa en una casa embrujada, se asocia con esas cadenas en pasillos y escaleras. La siguiente leyenda se desarrolló en Atenas, Grecia, durante los primeros años de la era cristiana, y ocurrió entre grandes filósofos y pensadores. Era una casa en la cual inexplicablemente se escuchaban extraños ruidos. Según decían los vecinos, varias personas y hasta familias enteras la habían habitado, pero más tardaron en instalarse que en salir corriendo. Todos decían que en las noches se les aparecía un fantasma con la barba larga, ropas viejas y encadenado. Con un rostro que hizo huir al más intrépido. Llegó a tal grado el miedo a esa finca que al pasar por ella, las personas preferían cruzarse y caminar por la acera de frente. Ante tal problema, el dueño de la casa ya no sabía qué hacer con ella. No la quería ni vendida ni rentada, por lo que mucho tiempo estuvo abandonada. Un día se decidió y le colocó un letrero de "se renta", y coincidía con la llegada a esa ciudad de Atenodoro, un filósofo de prestigio, muy entregado a su profesión y de vastos conocimientos. Él andaba buscando dónde alojarse, pero no encontraba algo que se apegara a su presupuesto, hasta que por fin llegó a esa casa embrujada, y se la ofrecieron en una renta tan baja que no puso peros para aceptarla. Aun cuando le advirtieron del mal que le aquejaba a esa casa, inmediatamente llevó sus cosas, que en su mayoría eran libros y documentos. La limpió y listo. La primera noche decidió hacer algún trabajo difícil de matemáticas filosóficas para adentrarse en él y no hacer caso a lo que llegase a ocurrir. Después de unas horas, escuchó que alguien arrastraba unas cadenas a lo lejos. No hizo caso, pero poco a poco se acercaba más, hasta que algo estaba junto a él y arrastraba con furia unas cadenas. Levantó la vista y era el fantasma, con esas ropas viejas, barba larga, y la cara casi no se le veía. En los pies tenía cadenas, en los brazos y cuello también. Levantó la mano y algo le indicó a Atenodoro. Él no hizo caso y continuó trabajando. Qué valor de seguir ahí sin hacer nada. Otro se hubiera desmayado o hubiese salido corriendo. Como ahí estuvo el fantasma y el ruido seguía, Atenodoro lo vio, y el fantasma caminó, y le pedía que lo siguiera, y así lo hizo. Lo llevó al jardín, cerca de unos arbustos. Atenodoro jaló algunos objetos para saber y marcar el lugar que le estaba señalando este fantasma. Al regresar la vista, el fantasma ya no estaba, por lo que se fue a continuar trabajando. Al día siguiente fue a informar a las autoridades de la ciudad sobre lo ocurrido y pidióse excavar en el lugar marcado para investigar lo que fuera. Ellos accedieron y así lo hicieron. Para su sorpresa, cuando sacaron la tierra, encontraron el esqueleto de un hombre atado con cadenas en cuello, brazos y pies. Días después, estos restos se enterraron en un ataúd con la solemnidad que se debía, y al poco tiempo fueron varias personas a esa casa a limpiarla de malos espíritus. Y después de todo esto, volvió a ser normal. El fantasma nunca más apareció y las cadenas no se oyeron más. Esta leyenda fue rescatada por Plinio el Joven, en base a los testimonios y documentos de la época. Es común que en muchas casas se encuentren esqueletos humanos y objetos enterrados, los cuales pueden desprender cierta energía que puede generar ciertas visiones. Una señora comentaba que en una pared de su casa quedó enterrado un albañil, al cual no quisieron rescatar los ingenieros, ya que no querían problemas, y ahora en su casa suceden cosas raras sin explicación. En todo México son muy comunes las leyendas de la aparición de fantasmas. Eligen a quién indicarle un lugar donde debe desenterrar algo, que por lo general es mucho dinero enterrado durante la época de la Revolución Mexicana. Pero si usted no es la persona indicada, ese dinero
se convierte en cualquier otra cosa. Leyendas de la época colonial. La Casa de los Oidores. Sobre la calle de Bolívar, a mediados del siglo XVI, existía un edificio de 2 pisos. Se trataba de una construcción muy conocida en la ciudad de la Nueva España, porque era el lugar de los oidores, o sea, los funcionarios del Santo Oficio. Y para tener una idea de lo que se hacía en ese lugar, basta con decir que aquí se acordaban los castigos que se les darían a los herejes, brujos y relapsos. Estos hombres eran perversos e imaginativos, pues de ellos dependía la supuesta tranquilidad del país. Bajo este pretexto, estaban sedientos de tortura, que imponían a todas aquellas personas que profesaran una religión contraria a la católica, o que practicaran métodos curativos que eran calificados como brujería. Otra de las canalladas del llamado Santo Oficio era que a menudo reprendían a aquellos que lograban hacer una fortuna a base de su trabajo, siendo esto utilizado como un instrumento para desposeerlos de todo, ocasionando con ello que muchos prefirieran donar sus bienes al clero antes que ser ejecutados injustamente. Uno de los hombres más sanguinarios de los que se hablaba en la Nueva España por su sadismo y gran dureza en sus decisiones en el Santo Oficio, y que muchos temían, era Pedro de Montoya. Por sus manos rodaron las cabezas de muchas personas, y todos cuantos llegaban al nuevo continente sabían que tenían que cuidarse específicamente de él. Durante la gestión de este hombre, muchas personas perdieron sus bienes, lo cual despertó el desconcierto de la gente, y empezaron a sospechar que las nuevas condenas no tenían ya nada que ver con la brujería, sino que más bien se habían convertido en el pretexto perfecto para hacerse de riquezas ajenas. Fue entonces cuando el virrey mandó cerrar dicha casa, al mismo tiempo que condenó a Montoya bajo sus mismas torturas, despojarlo de sus bienes, además de ser destituido de su cargo. Años más tarde, se dice, el hombre falleció en la más penosa de las miserias. La Casa de los Oidores estuvo cerrada por muchas décadas, hasta que en 1711 se alojaron provisionalmente en ella los misioneros del Espíritu Santo, dada la insuficiencia del cercano convento de San Francisco. El día de la mudanza, todos los frailes se dieron a la tarea de limpiar el polvo y las telarañas que se habían acumulado con el paso de los años. Pero el trabajo fue tan arduo que la noche los sorprendió con todo en los pasillos. Pero esto pareció no importarles, porque encontraron propio el antiguo salón de los oidores para dormir. Ahí metieron sus camastros, al tiempo que acomodaron en cajas de madera todos los archivos que había del Santo Oficio y colocaron enfrente la mesa de reunión de estos temibles hombres. Cuando estaban dispuestos a dormir, uno de los frailes les pidió que abandonaran sus hábitos normales y se entregaran al sueño, porque el día siguiente no sería menos cansado. «Tiene usted razón», dijo un fraile que leía una Biblia. «Será mejor que apaguemos las velas y descansemos todos al mismo tiempo». Apagaron las velas y todos se dispusieron a dormir, pero al cabo de unos minutos, un extraño ruido los despertó. «¿Alguien sabe de dónde proviene ese ruido?», dijo uno de los frailes alarmado. «Hace rato que se escucha», dijo otro. «Parece que es solo la madera vieja», dijo un tercer fraile despierto. «Pero para ello necesita alguien caminar sobre ella», dijo el primer fraile. «¿Quién será?». Los ruidos se fueron haciendo cada vez más claros y, en efecto, parecían unos pasos que se aproximaban hacia ellos. «Oigan, los ruidos se acercan. Enciendan una luz para ver qué es lo que se aproxima». Pero la vela que encendieron apenas se alumbraba, y aquellos pasos se hacían cada vez más claros y cercanos.
Todos, enciendan sus velas, ordenó uno de los frailes. Cuando todos encendieron sus luces, descubrieron un montón de ratas que, espantadas, corrían en todas direcciones. Son ratas, dijo descansando uno de los frailes. Ahora sí podremos dormir tranquilos, pues estos animales ningún daño nos harán. Apagaron sus velas y volvieron a conciliar el sueño. Ahora familiarizados con los ruidos que hacían las ratas, sabían que aquellos pasos no eran para alarmarse y podían descansar con toda confianza. Sin embargo, llegada cierta hora, las ratas corrieron asustadas y un triste silencio se dejó sentir por toda la casa. Era como si se presagiara algo. Luego, un ruido diferente se escuchó con estruendo. ¿Escucharon eso?, preguntó el único fraile que se levantó de repente. Nadie le respondió porque todos estaban tan dormidos como para escuchar ruido alguno. Pero aquel fraile no conciliaba del todo el sueño, y pronto se dio cuenta de que algo o alguien se sentaba en los sillones que ocupara hacía tiempo los oidores. El fraile, temblando, tomó su vela y la encendió. Recorrió con ella cada uno de los sillones, pero nada. No halló nada, a excepción de una rata muy grande que estaba sentada en el asiento principal. «Es horrible», se dijo. «Pareciera que me mira con malicia». Tomó un libro e intentó con él asustarla, pero esta rata a nada parecía temerle. El padre decidió aventarle el libro y solo así pudo conseguir que saliera huyendo por una extraña cuerda. «¿Para dónde irá esa cuerda?», se preguntó el fraile al ver que se perdía en uno de los muros. «La rata subió por ahí. ¿Hasta dónde llegará? ¿Y por qué solo mi libro sagrado pudo hacerla huir?». Lleno de dudas y angustia, el fraile tomó la vela y comenzó a caminar, pero la oscuridad de la casa era más que la débil luz que provenía de su casi extinguida vela, por lo que decidió regresar a la cama, pensando que con la luz del día le sería más fácil buscar el lugar hacia donde se había ido la rata siniestra. Al llegar la mañana, el fraile se olvidó automáticamente del asunto y se entregó a las labores de limpieza. Unas horas después, uno de los frailes gritó para que todos se acercaran. Había encontrado una inscripción en uno de los muros y deseaba que los demás la vieran también. Pero no era el único, pues al revisar los muros con detalle, se podían apreciar muchas de estas inscripciones, las cuales en su mayoría decían: «Todo aquel de nosotros que se exceda en sus castigos será castigado también, y la campana del perdón no será repicada hasta que su alma sea purificada». Esas palabras inscritas en la pared despertaron la curiosidad de los frailes, por lo que le pidieron a su superior que les dijera el significado. Este los condujo hasta el salón de los oidores y dijo: «Esta cuerda hace tañer una campana, la campana del perdón. Y la tocaban los oidores cuando el reo condenado al caldazo era perdonado. Su sonido es tan fuerte que se puede escuchar hasta el edificio de la Santa Inquisición». ¿Y la campana fue tocada alguna vez?, preguntó un fraile inquieto. «Sí, y muchas almas fueron salvadas, ya que al escuchar sonar la campana 11 veces, se entendía por perdonada la condena». Estas explicaciones fueron tan extensas que la noche les cayó por sorpresa, y ya estando nuevamente en sus camas, se volvieron a escuchar las ratas que deambulaban por todo el lugar. Pero a la misma hora de la noche anterior se dejó escuchar aquel silencio estremecedor. Aquel fraile que no podía dormir y que recordó lo acontecido, se incorporó y alumbró una vez más el sillón principal. Ahí se encontraba la enorme rata, que lo veía con un brillo de ojos aterrador. Cuando el fraile se buscó en la túnica, no halló su libro. De inmediato tomó el agua bendita que habían dejado y la arrojó sobre el animal, quien corrió una vez más asustado. Ya no había duda, aquello no era algo normal. Casi al instante las ratas volvieron a salir. El religioso se calmó al verlas, pues con su presencia sabía que todo estaría en calma. De esta manera pasaron 4 días hasta la 5ª noche.
Era la hora de la cena, y uno de los frailes no se sentía bien como para bajar a cenar, por lo que decidió quedarse solo en el salón de los oidores. Estaba muy entretenido leyendo, pero al cabo de unos minutos un extraño impulso lo hizo levantarse y caminar hasta la mesa de los oidores. Ahí tomó asiento en aquel extraño sillón. Las ratas comenzaron a salir de entre las paredes, aunque al cabo de unos minutos ya no estaban más. Pero al fraile, que estaba muy entretenido, no le dio importancia al hecho. Luego de unos instantes sintió que alguien lo observaba. Al levantar la vista vio una horrible aparición, algo que parecía ser el fantasma de uno de los oidores, que no le quitaba la vista de encima. El fraile salió corriendo sin poder evitar los gritos. «¡Lo he visto!», decía con débiles palabras. «¿Qué sucede, hermano?», dijo uno de los frailes que se encontraban cenando. «Debes calmarte y decirnos lo que sucede». «Un fantasma. He visto el fantasma de uno de los oidores». El relato coincidió con lo que el otro fraile había presenciado, pues después del silencio incómodo aparecía aquel ser despreciable. Por ello no tuvo más remedio que decir que él también lo había visto, aunque de una forma diferente. «Lo he visto como una rata gigantesca», les dijo a todos. «Sé que suena extraño, pero juro que así es. Aquel ser nos ha estado vigilando». «Son figuraciones de los dos», dijo el fraile mayor. «Nada de eso puede estar pasando. Quizás se han dejado intimidar por las viejas historias, pero si me acompañan descubriremos que ahí no hay nada». Los frailes caminaron hacia el salón de los oidores, pero todo estaba en calma. «¿Ven? No hay por qué preocuparse. Ahora todos descansen», finalizó el fraile molesto. Al día siguiente los religiosos continuaron su labor de limpieza, solo que esta vez ya estaban por acabar cuando tuvieron que mover los cuadros que colgaban todavía de las paredes. Les faltaba uno, el cual estaba situado en el ala oeste. Al descolgarlo, un frío se dejó sentir por toda la casa. «¡Son los oidores!», pensó uno de los frailes. «¿Qué sucede?», preguntó el fraile mayor al ver que algunos se quedaron quietos. «El frío se sintió cuando yo descolgué el cuadro», dijo uno de los frailes. Con esto llamó la atención de todos, quienes se acercaron para contemplar la pintura. «Ese es el hombre», dijo el fraile joven al ver la pintura. «Es el hombre que estaba anoche a mi lado». El fraile mayor ya estaba cansado de tanto escuchar, así que tomó el cuadro y lo limpió para ver la inscripción que tenía atrás. Todos se quedaron perplejos cuando se dieron cuenta de que se trataba de Pedro de Montoya, aquel hombre que había fallecido en la pobreza y quien fuera tan temido en la Nueva España. «Si es como ustedes dicen, y Montoya anda penando, es nuestro deber mostrarle el camino», dijo el fraile mayor. Esa noche todos los frailes se quedaron despiertos para acabar de una vez por todas con aquellas supuestas apariciones. Cuando dieron las 12 de la noche, las ratas se dispersaron asustadas, tal y como lo había descrito uno de los frailes. Luego se dejó sentir aquel incómodo silencio. De una de las cuerdas bajó aquella enorme rata. Al posarse en el asiento principal, tomó la forma de un hombre. «Agradezco su ayuda», dijo el espectro. «¿Cuál es tu condena?», preguntó el fraile mayor. «He vagado por este lugar todos estos años, pues el destino me cobró más de la cuenta». «¿Y cómo podemos ayudarte?», «Tocando la campana del perdón, pero después de una procesión con el Santísimo, en la que ustedes deben orar por mi alma». «Así será». Aquel espectro se desvaneció y en su lugar quedó esa enorme rata, quien al verse indefensa corrió hacia la cuerda. Más de un fraile se desmayó de la impresión, pero había que cumplir con la petición del fallecido. Durante 3 viernes se celebró la procesión en voto del alma del oidor Montoya, pues sus pecados habían sido tantos que en una procesión no sería suficiente. Cuando las oraciones parecieron tener efecto sin que ellos tocaran la campana del perdón, ésta se dejó escuchar por toda la calle. «Escuchen, es la misericordia del Señor», dijo uno de los frailes. Y así, de acuerdo con la leyenda,
nunca más se volvió a ver esta siniestra rata en la casa de los oidores. Así como tampoco se volvió a saber sobre un fantasma, por lo menos en aquel lugar. El castigo maldito. La presente leyenda se desarrolló en la calle de República del Perú, en la zona centro de la Ciudad de México, durante la época de la colonia hacia el año de 1702. Este caso giró en torno a dos personas quienes vivían en el centro. Una de dichas personas era el padre Narciso, un clérigo que tenía muy mala reputación entre sus feligreses. En sus pláticas siempre estaban presentes anécdotas nada propicias de un predicador de la palabra de Dios, y la misma gente sabía de sus amoríos y aventuras con mujeres de la mala vida. Incluso vivía con una de ellas, a la que se le conocía por sus malas acciones. Sin embargo, para este clérigo era normal, y no tenía nada de malo, incluso a él le causaba gracia, y nunca hacía caso de los consejos, que en sí eran llamadas de atención, para que dejara todo esto y se entregara en verdad a Dios. Uno de los que más hacía hincapié en que se enmendara era su compadre Juan, un honesto y trabajador herrero, muy conocido y querido por los vecinos, quienes a diario lo veían trabajar arduamente para forjar verdaderas obras de arte, como si fuese un escultor de los metales. Incluso venían desde muy lejos a encargarle rejas y portezuelas, gente adinerada, porque para él el hierro era como darle forma a la mantequilla. Un día el maestro Juan había terminado su tarea cotidiana, y como el trabajo era demasiado, terminó muy cansado, por lo que decidió sentarse a la orilla de su negocio, contemplando el atardecer y olvidándose por un momento de sus encargos, cuando a lo lejos vio caminando al cura Narciso. Poco a poco se fue acercando a él hasta llegar al negocio. Después de saludarse con afecto se hicieron algunas bromas y comentarios, pero al poco rato el maestro Juan volvió a dar un consejo más al sacerdote, para que se alejara de las malas acciones que no debía tener un clérigo. También le pidió que por la amistad que tenían ya no lo hiciera, porque la gente murmuraba cosas muy malas. Hablándole con mucho respeto, le empezó a dar un sermón, que más bien Juan parecía el sacerdote. Sin embargo, al padre no le preocupó en lo más mínimo. Al contrario, sintió como si el único que debiese dar consejos era él a los feligreses. Se despidieron con el mismo afecto con que se encontraron. El padre, muy sonriente, se alejó con un suave caminar para perderse entre la oscuridad de las calles. Sin embargo, el maestro Juan quedaba hundido en la incomprensión de la actitud del sacerdote. Sentía como si él hubiera cometido los pecados que el padre hacía, y quería hasta derramar una lágrima, porque él sí era recto en su deber como fiel de Dios. Sin decir una palabra más, arregló su taller y se fue a dormir. Y como esta, hubo muchas noches y atardeceres, pero nada daba resultado. Una noche el maestro Juan, cansado, cerró su negocio. Y como ahí mismo tenía su casa donde dormía, se fue a cenar al cuarto de junto. Terminó y recostado en la cama, se puso a leer un rato. A los pocos minutos se durmió profundamente. En su casa todo iba bien, pero pasada la medianoche, alguien tocó el zaguán de su taller, que también era por donde se entraba a su casa, y como nadie salió, volvieron a tocar más fuerte. El cansancio de Juan hizo que apenas los escuchara lejanamente, pero como él tenía que levantarse temprano para cumplir con los encargos, no quiso levantarse para abrir. Fue entonces cuando se escuchó que casi querían derribar el zaguán. En ese instante se levantó el maestro Juan furioso, contra quien tocaba, y desde el interior gritó: «¡Hey! ¿Quién es? ¿Qué quieren?». Y le respondieron con urgencia: «Ay, nos envía a su compadre el clérigo Narciso, y le pide que ponga las cerraduras a su mula, porque mañana tiene que ir a la villa a realizar algunos asuntos urgentes». Juan le respondió que volvieran a la mañana siguiente, pero ellos le indicaron que el sacerdote tenía que salir muy temprano, y que se los pusiera en ese instante. Sin embargo, el maestro escuchaba cómo latigueaban a la mula.
Ante tal súplica decidió salir a cumplir con su solicitud, y al hacerlo se percató que en la punta de los látigos tenían clavos y seguían martirizando al pobre animal. Sobre el cuerpo de este había marcas ensangrentadas, huellas de los fuertes latigazos y de los clavos. Fue levantando poco a poco las patas de la bestia para clavarle la herradura, y según él, nunca se había encontrado con tanta dificultad como con este animal. Y al meterle los clavos había un sufrimiento enorme del indefenso, ya que 2 hombres con vestimenta oscura sujetaban y golpeaban a la mula, propiedad del sacerdote. Después de unos minutos por fin logró terminar el trabajo. Al fin los 2 hombres se llevaron a golpes al desdichado animal. El maestro Juan retiró sus herramientas, cerró su taller y regresó a la cama a dormir, pero con la duda en mente. ¿Por qué el día anterior no le había dicho nada de esto su compadre el cura don Narciso? Pero en fin, él había cumplido. Al día siguiente Juan se levantó y empezó a trabajar para terminar un pedido urgente. Terminó muy rápido y decidió ir a la casa de su compadre el sacerdote Narciso. Cerró y se fue caminando, ya que estaba muy cerca de ahí. Llegó a la casa mencionada y tocó. Nadie le abrió. Volvió a tocar y mejor decidió entrar, ya que la puerta estaba entreabierta. Como entre ellos había una gran amistad y confianza, no hubo problema. Llegó hasta la recámara del clérigo, y éste se levantó. Juan le dijo: ¿Qué no fue usted a la villa de Guadalupe? Y el sacerdote respondió: claro que no tengo a qué ir. Fue entonces cuando Juan le contó lo sucedido esa madrugada, y el clérigo le dijo que pudieron haber sido algunos hombres que con tal de no pagar, dijeron haber ido en nombre de él, e incluso le mostró que había pasado la noche entera con su mujer, la cual tenía mala fama. La movió y ella no reaccionó. La volvió a mover y nada. Por fin la destapó quitándole las sábanas y cobijas que le cubrían hasta la cara. En ese instante a los 2 se les llenó el cuerpo de escalofrío y horror, a tal grado que estuvieron a punto de desfallecer. La mujer tenía clavadas una herradura en cada mano y en cada pie, y marcados los latigazos en su cuerpo. Yacía sin vida sobre esa cama. El maestro Juan acudió a traer a los curas de Santa Catalina, quienes fueron testigos de tan horrendo suceso. El cura Narciso desapareció, y lo único que se supo de él fue que vivió arrepentido y dedicado por completo a la religión. En una ocasión, siendo ya de medianoche, y siempre alertas por la caza furtiva del rinoceronte, nosotros trabajando en el monitoreo hacíamos guardia, cercanos a la reserva del refugio en Zimbabue. Existen varias tribus, entre ellas una nómada. Al comenzar a salir la luna llena, se hacían preparativos para una adoración o rito donde invocaban a los espíritus. Los tambores empezaron a tocar, y los cánticos invocando a sus ancestros se dejaron oír. Las personas como nosotros no estamos permitidos en dichas ceremonias, pero hasta el lugar en donde estábamos se escuchaba dicho ritual. Nosotros los miramos con respeto, pues conocemos las costumbres y sabemos mantenernos alejados. Los empleados africanos del lugar nos regalaron collares de protección para esa noche en especial, los cuales nosotros aceptamos para no ofender. Independientemente, en aquella ocasión sentíamos al escuchar los tambores de aquel culto un miedo horrible, una extraña sensación de estar siendo acechados. La reserva tiene una cabaña dotada de todo lo necesario para nosotros y los animales, pero dado el clima, al anochecer es grato trabajar en el patio a la luz de la luna y la fogata, en un ambiente de charla y sonidos comunes de animales africanos, pues no corremos ningún peligro. Aquella noche estaba impregnada de algo extraño. Trabajábamos cuando comenzaron a escucharse gritos y alaridos, una danza que se escuchaba totalmente macabra. Una extraña sensación nos invadió
y Ámbar, una chica alemana, empezó a actuar con miedo exagerado. Cuando nos percatamos que no se escuchaba ningún animal, todo estaba en completo silencio, incluidos los grillos. La luna se escondía tras una nube negra que minutos antes no estaba. El cielo de África suele ser muy despejado. De pronto, Ámbar cayó de espaldas y los empleados, 4 en total que estaban con nosotros, se miraron y actuaron con miedo. Ámbar estaba en shock y tenía los ojos en blanco. Sangraba su nariz y su boca estaba crispada. Yo tomé el liderazgo e intenté reanimar a la chica, pero ésta no respondía. Nosotros tenemos un currículum y en él ponemos el historial médico, el cual debemos aprender para saber cómo actuar. En el de Ámbar no había ningún reporte extraño. Era incomprensible lo que le estaba pasando. De pronto ella se puso de pie y tomando mis manos de las muñecas, me susurró unas palabras en un dialecto africano, empujándome como 5 metros. Yahin, un compañero de China, cayó detrás de mí, y Ron y Henry la sujetaron ayudados de los hombres de la reserva. Me puse de pie y ayudé a Jan. Corrimos a ayudar a nuestro compañero. Ámbar reaccionaba como poseída por una fuerza descomunal. Los chicos de la reserva tenían pánico, y entre el bullicio de la ceremonia, los gritos y nuestra confusión, no entendíamos lo que ellos decían, pero tenían una mezcla de pánico en sus caras. Querían ayudar, pero también correr. Logramos calmar a nuestra compañera y callar los tambores, y cayó al suelo sin sentido. Todo parecía en calma. La luna salió de la nube e iluminó a mi amiga. De pronto, detrás de la cabaña y alrededor salió un remolino. De atrás de la cabaña y se vino zumbando. Esos días son comunes, pero no de noche. Todo parecía en calma. La luna salió de la nube e iluminó a mi amiga. De pronto, detrás de la cabaña y alrededor salió un remolino. De atrás de la cabaña y se vino zumbando. Esos de día son comunes, pero no de noche. Cruzó la fogata levantando brasas y cenizas, incluso quemándonos pequeñas brasas. Estábamos sin saber qué hacer cuando comenzó de nuevo la danza. Entonces escuchamos un bebé llorar, y lo que queríamos era entrar a la casa y protegernos, pero no sabíamos de qué. Tomamos a mi compañera temblando, casi sin fuerza. Fuimos para adentro. Antes de entrar, un grito desgarrador sonó, y juro en ese momento sentí un aliento pestilente en mi oído derecho. Casi me desmayo de la sensación. Era como si perdiera mis fuerzas y mi energía. El collar resbaló de mi pecho. Estaba roto sin ninguna razón. Mi compañero me dijo que incluso mi cabello recibió una ráfaga de viento, y uno de los chicos me detuvo y rápidamente colocó el collar sosteniéndolo a mi cuello, y hablando sin sentido. Yo no creo en nada, pero por alguna razón en ese instante murmuré: «Ayúdame, Dios mío». El caos era tan grande y el miedo estaba a flor de piel. Mi compañera así pasó el resto de la noche inconsciente. Nosotros pasamos la noche en un estrés total. A ratos parecía una pesadilla entre realidad y ficción. Todos tensos y atormentados por los tambores, cánticos y alaridos, aparentemente. Ya al amanecer la ceremonia terminó, y estando todos juntos al amanecer, nos dimos cuenta que en nuestra ropa y manos teníamos bastante sangre. Mi amiga despertó y no recordaba nada. Nosotros aún sentíamos miedo de dónde había salido esa sangre. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cómo había llegado a nosotros? No entendíamos nada, todo era confusión. Nos limpiamos y cambiamos de ropa, cuando de pronto Ámbar me preguntó que qué tenía en la espalda. Me miré y le dije: ¿qué es? Tenía una manita pequeña pintada, como si me hubieran pegado muy fuerte. Salimos, y cuando iba a mostrar a mis compañeros esta manita, mi amiga me dijo que tenía otra en el cuello. Los hombres de la reserva me miraron con horror, y no quería que me acercara a ellos. Nos sentíamos confundidos. Seguimos los 6 días que nos faltaban. Pero noche a noche nos atormentaba algo siniestro. Y platicábamos a los otros chicos voluntarios que nos ayudaban de día, y se reían de nosotros. Ni mirando las marcas en mi cuerpo nos creían. Tuve fiebre por las noches, y me sentía realmente mal. Alucinaba y actuaba de una manera irreal. Pero llamaron a una mujer y un anciano.
Ellos me limpiaron y me hacían ciertas ceremonias. Mis compañeros dijeron que al tercer día algo salió de mi cuerpo, como una especie de sombra negra, y que se escuchó como un llanto de bebé. Al día siguiente me sentí bien. Pasó el tiempo y casi al regresar, ya muy impaciente, nos dimos cuenta que no seríamos los mismos. Jamás, desde entonces, alguien nos acecha. Los trabajadores dicen que es el espíritu de Aramaba y que nos bendijo África, que tendremos una conexión eterna. Nunca supimos qué pasó aquella noche. Desde aquel entonces, nadie del equipo se atreve a hacer guardia por la noche, al menos no donde hay rituales. Nos quedó la sensación que pasó más de lo que recordamos. Seguimos trabajando, pero no es igual. Desde entonces, en ese lugar, acontecen fenómenos paranormales. Ya no trabajamos de noche, y menos cuando hay rituales cerca. No nos llevamos nada de África a nuestros países, pues una leyenda dice que cada objeto tiene su propio espíritu, y malo o bueno, lo invitas a ser parte de tu vida. Nuestros collares se quedaron en la reserva, y al volver nos los vuelven a dar. Mi nombre es Elena Hampton. Belleza demoníaca. Cuando recobré la conciencia en una cama de hospital después de 2 meses de permanecer en estado de coma, pensé que todo había sido un sueño. Mi cuerpo presentaba quemaduras de 3er grado. Recordé todo lo que había pasado y un intenso escalofrío sacudió todo mi ser. La culpa de todo era mía y aquella belleza demoníaca que se atravesó en mi camino en la playa de Mazatlán, bello lugar turístico de México. A mi mente, atormentándome, vienen los recuerdos de aquel día. Felices llegamos a Mazatlán mi esposa y mis hijos. Nos hospedamos en uno de los mejores hoteles, a disfrutar del sol, la arena, el mar y las olas. Todos reíamos. Con júbilo y orgullo veía a mi familia disfrutando de esas vacaciones que durarían varios días. Recostado en una silla playera observaba cómo jugaban. El mayor de mis hijos corrió por la playa y en ese momento robó mi atención una hermosa y bella mujer de cuerpo perfecto. Traté de no mirarla, pero no pude. Algo extraño me pasó que no pude apartar mi vista de ella. Era como si una misteriosa fuerza me jalara. Se fue perdiendo de mi vista, y cuando su silueta desapareció por completo de mis ojos, dejé de darle importancia, pero su belleza y misterio me habían flechado. Entrada la noche, le pedí a mi esposa que llamara a una niñera del hotel para que cuidara a los niños y pudiéramos ir a tomar una copa al bar. Ay, estoy cansada, estoy exhausta. Prefiero quedarme a dormir. No te preocupes, ve tú si quieres, pero no te demores demasiado, fue su respuesta. Bajé al bar. Estuve como 2 horas. Tomé algunas copas. Aburrido, decidí caminar por la orilla del mar. Me alejé del hotel como 800 metros. La luz de la luna se reflejaba en las olas. De pronto distinguí una silueta femenina que, despreocupada, observaba el horizonte sentada en una roca. Me fui acercando. A escasos metros de ella vi con sorpresa que era la misma mujer que me había cautivado por la mañana. Impresionado por su belleza y personalidad, traté de iniciar una conversación. Pareció no escuchar mi voz. Pese a mis intentos, siguió ignorándome. No me di por vencido. Quería conquistarla a toda costa. Me paré frente a ella, tapándole el paisaje. «Hola, oye, te invito a una copa», le dije. Pareció incomodarse ante mi insinuación. Se paró sin decir nada y empezó a caminar. Frustrado pero no derrotado, decidí seguirla. Volteó a verme y apresuró el paso. Salió de la playa y comenzó a recorrer las calles. Dobló en una esquina. Yo corrí en ese momento para no perderla de vista. La calle estaba desierta. Había desaparecido. Extrañado, decidí regresar al hotel. Me sentía un Don Juan defraudado. Sobre la avenida hice la parada a varios taxis, pero tal parecía que los choferes no me veían, como si yo fuera un fantasma. Comencé a caminar rumbo al hotel. Para distraerme, me paré frente al aparador de una tienda deportiva.
Ahí estuve observando no sé cuánto tiempo los artículos que se ofrecían. Fue entonces cuando escuché voces casi en mis oídos. Prefiero estar en un sitio donde podamos estar a solas. Mi sorpresa fue mayúscula. Era la voz de aquella mujer. De inmediato me sedujeron sus palabras. Antes de que yo pudiera decir algo, ella caminaba rumbo a la playa en dirección a una pequeña loma. La seguí sin chistar, y mis ojos, ávidos, observaba su esbelta figura recortada a la luz de la luna. En la punta de la loma de arena, ella me extendió sus brazos. Yo aún no llegaba a la cima. Me sentí transportado. Nunca antes había sentido una experiencia similar. Llegué a su lado. La estreché con fuerza tratando de que ella sintiera cómo palpitaba mi corazón. Ella correspondió. De pronto de sus labios brotaron estas palabras. Mírame, mírame bien a los ojos. Mis ojos se clavaron en los suyos, y lo que vi me heló la sangre. Su rostro comenzó a transformarse. Tenía una expresión de burla. Con sonidos de ultratumba su figura se tornaba diabólica. Quedé mudo, inmóvil e indefenso, aprisionado entre sus brazos, que me apretaban con mayor fuerza. El aire empezó a faltarme. Alcancé a escuchar su voz, antes femenina, que se tornaba espeluznantemente ronca. Me dijo: ¿Querías tener una aventura conmigo? Bien, pues prepárate para disfrutarla. Apenas terminó de decir esto, empecé a sentir un cansancio y un profundo sueño. En ese momento mi alrededor se tornó oscuro y apenas lograba ver a aquel ser demoníaco. Intenté no desmayarme, pero mis esfuerzos fueron inútiles. Perdí el sentido. Esto me sucedió hará unos 3 años, y no ha sido tiempo suficiente para olvidarlo. Aún me produce escalofrío recordar que estuve a punto de quedarme en la oscuridad del más allá. Las marcas de esa belleza demoníaca quedaron marcadas indeleblemente en mi cuerpo, con las cicatrices de las quemaduras, pero más en mi mente enferma desde entonces. Confesiones de un sepulturero. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Mezcua. Lo que estoy por confesar es algo que jamás olvidaré. Esto lo viví hace muchos años en este camposanto. Éramos 2 las personas que trabajábamos en ese lugar. A mí me tocaba velar una noche y a la siguiente le tocaba al otro compañero. Llevaba ya varios meses trabajando en este cementerio y nada anormal me había sucedido. Me habían platicado algunas historias de fantasmas que ocurrían en los camposantos, pero sinceramente no creía en esos cuentos de fantasmas. O al menos para mí eso eran simples cuentos. Ese día me levanté tarde, ya que me tocaba velar. Visité a mi madre y comí con ella. Después fui a un centro comercial a comprar despensa. Se me había acabado el café y tenía poco azúcar. Eran noches frías y siempre beber café calientito es muy reconfortante. Me metí a bañar y vi que el reloj ya marcaban las 9 de la noche. En 1 hora más, a las 10, debía ingresar al trabajo. Llegué al camposanto puntual, a las 10 de la noche. Saqué mi llave y abrí el candado para quitar la cadena. Mi compañero ya no estaba. Él se había retirado a las 6 de la tarde. Entré a mi cuartito de vigilancia. Es un cuarto pequeño, de 4 metros de largo por 3 de ancho, donde solo cabe una cama individual y una mesita de madera donde descansa una televisión pequeña y una cafetera donde me preparo mi café. Esa noche todo marchaba con normalidad. Di mi ronda por todo el cementerio, iluminando todo el camposanto con mi lámpara, e ingresé a este cuartito para resguardarme del tremendo frío que se sentía esa noche. Estuve viendo una película hasta la 1 y me dormí. Sinceramente tenía mucho sueño, y no era necesario que estuviera despierto toda la noche. Solo debía estar atento por si alguien se metía al camposanto a robarse algo. Durante la madrugada se escucha todo perfectamente, además de que tengo el sueño ligero. Esa madrugada no hubo ningún incidente. Me desperté a las 5 de la mañana. Hacía mucho frío y tenía la necesidad de salir a orinar. El baño estaba afuera y no había de otra más que salir. Me puse una chamarra que llevaba y salí con mi lámpara. Fui al baño, hice de mis necesidades y cuando estaba por regresar a mi cuarto de vigilancia, observé que había una chica parada enfrente de una tumba.
Me paré en seco. Honestamente me sorprendió verla. Pensé que estaba alucinando, así que me tallé los ojos y observé bien. No había nada. Ella estaba ahí. Me acerqué a ella, y cuando llegué al lugar en donde estaba esta chica, no se inmutó con mi presencia. Le dije: «Buenos días, señorita». Ella entonces volteó y me dijo: «Buenos días», extendiéndome la mano. Le di la mano y la suya la sentí muy helada. «Dígame por dónde entró», le pregunté. «Por la puerta», contestó ella. «¿Por dónde más?». No le dije nada. Estaba un poco desconcertado porque la puerta aún estaba cerrada. Ella me estaba mintiendo y no sabía por dónde había entrado. Quizás había brincado la barda, pero estas bardas eran altas. Medían al menos 3 metros de altura. «Espera aquí», le dije. «No se preocupe», me dijo ella. «Solo he venido a rezar». Pensé tal vez que quizás se me había olvidado poner la cadena y el candado, así que la dejé ahí parada para ir a la puerta principal del panteón. Cuando llegué a la reja, observé que la cadena y el candado seguían ahí, bien puestos, tal y como los había dejado la noche anterior. De nuevo se apoderó de mí la intriga, pues no sabía por dónde había entrado esta chica, así que regresé a la tumba donde ella se encontraba, pero al llegar, ella había desaparecido. No quise espantarme. No creía en las historias de fantasmas y me aferré a la idea de que esta chica había entrado por alguna parte que yo desconocía. Me di a la tarea de buscarla, pues quizás se había escondido y debía sacarla del cementerio. La estuve buscando por un rato, pero honestamente nunca di con ella. Finalmente acepté que ella ya se había marchado, así que regresé a mi cuarto de vigilancia, pues me dio mucho frío. Me acosté en mi cama y ya no pude dormir. Estaba intrigado por lo que había pasado. Esperé a que dieran las 8 de la mañana y abrí el cementerio. Ese día todo marchó con normalidad. Algunas personas fueron al panteón ese día y traté de hacer mis labores de lo más normal, aunque por momentos recordaba ese extraño incidente que había ocurrido en la mañana. Los días pasaron. Mi encuentro con esta chica se me había olvidado por completo, hasta que una tarde vi a una mujer acompañada de una jovencita que estaban arreglando la tumba en la cual había visto a esta joven. Los días pasaron. Mi encuentro con esta chica se me había olvidado por completo, hasta que una tarde vi a una mujer acompañada de una niña que estaban arreglando la tumba en la cual había visto a esta jovencita. Me acerqué para ofrecer mis servicios. «Buenas tardes. ¿Cómo está, señora? ¿Quiere que le traiga agua para sus flores?». La señora me dijo que sí, que por favor le ayudara a limpiar la tumba de su hija. Por cierto, señora, hace unos días vi a una joven que vino precisamente a esta tumba. Me dijo que había venido a rezar». «¿Una jovencita? ¿Cómo era?», me preguntó la señora. «Esa joven que le comento se parece mucho a la niña con la cual usted viene, pero ella se veía más grande, como de 20 años». En cuanto le dije esto, la señora mostró cara de espanto, de mucho miedo. Se quedó callada y abrió más los ojos. «¿Qué sucede, señora? ¿Está usted seguro de esto?». «Sí, señora. Esa joven se parecía mucho a la niña con la que usted viene. Me supongo que es su hija». La señora agachó la cabeza y me dijo: «Joven, esa chica que usted dice que vio es mi hija, la mayorcita, pero es ella la que está enterrada aquí». Me quedé mudo cuando la señora me dijo esto. No sabía qué pensar. Vi con mayor atención a la niña que venía con la señora. Una niña de unos 10 años de edad más o menos. Tenía un gran parecido físico a la muchacha que había visto unos días antes. Sabía que no podía estar equivocado. La señora secó sus lágrimas y sacó de su monedero una fotografía tamaño infantil en blanco y negro. «¿Es ella la chica que usted vio?». Tomé la fotografía y la observé bien. Se trataba de ella. «Sí, señora, es ella la chica que vi hace unos días. Incluso hasta le di la mano y la sentí helada». «Pobre de mi hija. Eso quiere decir que anda penando.
Tendré que oficiarle una misa para que descanse en paz. Me retiré de ahí. Regresé a mi cuarto de vigilancia y me senté en mi cama. Me sentí un poco mal. Sentí que me faltaba el aire y pensé en muchas cosas. Que tal vez había visto un fantasma porque me quedaba poco tiempo de vida. Que la muerte me estaba buscando, pero gracias a Dios, nada malo me pasó. De esto hace ya varios años y sigo trabajando en este panteón. Afortunadamente nunca más la he visto y espero que esto nunca se repita. El demonio en la botella. En la población de Tezistán, Jalisco, vivía un hombre llamado Mariano Altamira, a quien se le etiquetaba de cínico mujeriego, para pesar de su esposa Edemira Guerrero. Mariano era un casquivano. A todas las mujeres que conocía les hablaba de amor. Algunas incautas creían sus falsos piropos, otras simplemente lo ignoraban. Este émulo de Juan Tenorio era un hombre alto, fuerte, simpático, y aunque ya habían pasado sus mejores años, no se resignaba a envejecer. Tal era su infame proceder que cierta noche se le apareció el diablo y le propuso algo que para él no representaba ningún sacrificio: el alma de su legítima esposa a cambio de que ninguna mujer se le resistiera. El hombre lo meditó un poco, porque no obstante lo enjundioso que era con las mujeres, sentía cariño por su esposa, pues habían pasado muchos años juntos. Mariano recordó la monotonía de su matrimonio y finalmente aceptó la propuesta del diablo, pero además del poder de la seducción que éste le daría, le pidió que lo rejuveneciera algunos años, cosa que para el diablo no representaba ningún problema, y aceptó. Al día siguiente, Mariano llegó a su hogar, adoptando una actitud cariñosa con su mujer para no levantar sospechas, pero su conducta le resultó extraña a Edemira, quien no recibía este trato de su esposo desde hacía mucho tiempo. Cuando cayó la noche, Mariano salió de su casa diciendo que le dolía la cabeza. «Ya ves, tienes un mes con esas jaquecas», le dijo Edemira. «Es la medicina que no me hace efecto, mujer. Parece que tengo cabeza de perro», le contestó Mariano y salió de la casa. Edemira se quedó sola con el presentimiento de que algo malo estaba por pasar, así que con su devoción característica comenzó a rezar. Poco después alguien tocó a la puerta. Ella creyó que se trataba de su marido regresando por algo olvidado. Al abrir se topó de frente con un hombre bastante raro, a quien nunca antes había visto. Sin preguntar o pedir permiso, el hombre entró a la casa y le dijo: «Vengo por tu alma. No hace falta decirte quién soy». La mujer se sorprendió al escuchar esto. Fue entonces cuando se dio cuenta que su visitante tenía unos cuernos sobre la frente y que le brillaban los ojos de color rojo. El diablo la puso al tanto. Le dijo que había hecho un trato con su marido, que le ofreció su alma a cambio de convertirlo en un gran seductor y regresarle algunos años de vida. Al escuchar esto, la mujer echó a llorar. No alcanzaba a comprender cómo su esposo la traicionaba de esta manera. Edemira suplicó por su alma. Dijo que ella no merecía el infierno porque siempre había actuado con rectitud. El diablo solo sonreía al escuchar las súplicas de la mujer, quien en silencio comenzó a rezar y a recurrir a todos los ángeles. «Quiero que me muestres tu poder», le dijo Edemira al diablo. «¿Cómo?», le cuestionó el maligno. «Quiero que entres a esta botella que tengo aquí». El diablo, al escuchar esto, se carcajeó. Miró la botella que estaba sobre una mesa y dijo: «¿Acaso crees que no puedo hacerlo?». «Eso no lo sé. Quiero ver que lo hagas, pero te aseguro que no podrás salir de ella». El diablo se rió de nuevo y le dijo: «¿En verdad crees que no podré salir de esta botella? Mira, te propongo algo. Si no logro salir de esta botella, no me llevaré tu alma. Serás libre y podrás seguir viviendo con tu marido. ¿Qué te parece?». «De acuerdo», le contestó Edemira. El diablo miró la botella, que no medía más de 20 centímetros de alto, alzó los brazos y en un abrir y cerrar de ojos entró en ella reduciendo su tamaño. Enseguida la mujer le colocó la tapa a la botella y retó al diablo: «Ahora quiero ver que salgas». El chamuco, por más que lo intentó, no pudo.
y de tanto intentarlo finalmente se rindió. Está bien tú ganas. Déjame salir. Edemira destapó la botella y el ocupante salió de su prisión de cristal. El diablo le preguntó a la mujer por qué no podía salir de esta botella y ella le contestó: en esta botella guardo agua bendita, y a pesar de que ya no tiene, se queda impregnada en el interior y en el corcho. El diablo se mostraba molesto por haber sido engañado, pero al final cumplió su palabra. Edemira quedó libre de sus garras y su esposo seguiría a su lado, pero con un castigo ejemplar. Mariano vio cuando el diablo salió de su casa a toda prisa y creyó que ya podía regresar sin problema. Cuando entró a la casa vio a su esposa sentada y en su rostro una tétrica expresión de espanto. Como pensó que ya no estaría ahí, se sorprendió mucho de encontrarla. Se acercó a ella y cuando la tocó para saber si era real, comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, tanto que lo hizo salir corriendo y gritando desorientado. Al escuchar los gritos de Mariano, los vecinos salieron y vieron cuando cayó y comenzó a revolcarse del dolor. Ante el estupor de los testigos, Mariano comenzó a transformarse en perro. Ese fue su castigo por querer dar el alma de su mujer al diablo. Edemira tuvo que conformarse con tener a su marido ahora como mascota. No todas las personas del pueblo sabían la historia. Para algunos, Edemira era una mujer como cualquier otra que caminaba por las calles acompañada de su perro. El fantasma del camión. ¡Corre! ¡Corre! ¡Son hombres malos! ¡No te dejes alcanzar! ¡Quieren hacerte daño! Fueron las palabras de alerta de aquella viejecita que frecuentemente veía en el camión que abordaba para ir a la escuela. Nunca se atrevió a hablarme hasta ese día, previniéndome del ataque de aquellos hombres. Comenzaba a clarear. Despreocupado, caminaba tranquilamente sobre Boulevard de la Luz, cuando de pronto escuché a mis espaldas pasos presurosos. Volteé. Venían dos maleantes. Me puse nervioso. Caminé más rápido. La anciana entonces hizo su aparición frente a mí. Esto me asustó aún más, ya que la había dejado en el camión. Reponiéndome de la sorpresa, hice caso a sus palabras. Eché a correr. Casi me desmayo al ver de nuevo a la mujer en la puerta del colegio. Ella no dijo nada, solo sonrió. Sentí que las rodillas se me doblaban. Un fuerte escalofrío recorrió mi cuerpo. Por su avanzada edad, la señora no pudo haber corrido más rápido que yo. El miedo se apoderó de mí. Llegando a casa le platiqué a mis padres lo sucedido. No te preocupes, hijo. Es el ángel de tu guarda. Pero papá, no pasa nada. Ella te va a cuidar, créeme. Traté de olvidar el incidente, pero no pude. Al fin el sueño me venció. Al otro día estaba la misma viejita en el parabús. No cruzamos palabra. Me llamó la atención su blanca cabellera que le llegaba abajo de la cintura. Un rebozo negro la cubría. Llegó el camión y lo abordamos. Volteaba y me sonreía. Las extrañas apariciones se prolongaron por días. Le platiqué a mi papá y él insistió. Es el ángel de tu guarda, hijo. Se te aparece para que sepas que te cuida. Pero un día no la vi en el parabús. Llegó el camión y lo abordé. De pronto empecé a sentir mucho frío. Miré hacia mi izquierda. Junto a mí estaba la anciana. Se me heló la sangre. De pronto escuché su voz. Ya no era la misma que me había alertado de los asaltantes. Era gutural. El miedo invadió todo mi ser. Traté de bajar del camión, pero algo sobrenatural me lo impedía. Tú me debes un favor. Yo te salvé. Estás en deuda conmigo. ¿Qué quiere de mí? Que me ayudes. ¿Cómo puedo ayudarla? Vengando mi muerte. Tú conoces quién lo hizo. ¿Yo lo conozco? Sí, estoy segura que tú lo conoces. ¿Quién es? Es mi hijo. Mátalo. Aterrorizado por aquella confesión, un grito ahogado salió de mi garganta. ¡No! Miré hacia donde se hallaba la anciana y ya no estaba. Presa del pánico bajé del camión y regresé a casa. Le conté a mi papá lo sucedido. Vamos a ver a un sacerdote. Es algo increíble.
Es un espanto. Es el fantasma del camión. Una vez en la iglesia el padre me dijo: ten calma, hijo. Toma este rosario y esta agua bendita. Llévalo siempre contigo. Son tu protección. Reza mucho y pídele a Dios que no te pase nada. Gracias. ¿Con el rosario y el agua bendita no me pasará nada? No, claro que no, confía. Ten fe en Dios, hijo. A pesar de lo que me había dado el sacerdote, ya no quería ir a la escuela. Tienes que ir, hijo. Con el agua bendita y el rosario no te pasará nada. Papá, yo tengo miedo. No tienes por qué tenerlo, hijo. Con temor llegué al parabús, nervioso. Volteaba para todos lados. La anciana no estaba. Me tranquilicé. Sentado ya en el camión, la vi parada cerca del chofer. Saqué el rosario y el agua bendita de la mochila. Empecé a jugar con ellos. La mujer se me acercó. Quedé mudo e inmóvil. ¿Tú crees en eso? Contigo no va a funcionar mi venganza. Tendré que buscar a alguien que sí pueda. Alguien más me vengará. Quedé atónito, y más cuando vi que la viejecita bajaba del camión en plena marcha. No le he vuelto a ver, pero por si acaso cargo el rosario y el agua bendita para hacerle frente al fantasma del camión.